¿Te atreverías a eliminar cada pensamiento de tu mente durante 30 minutos completos? ¿A sumergirte en un vacío tan absoluto que hasta el observador desaparece? Lo que estás a punto de descubrir no es otra técnica de relajación. Es una práctica extrema que los maestros Zen llaman la Gran Muerte, un portal hacia el campo cuántico donde nacen todas las realidades. Si crees que meditar es solo observar tu respiración, prepárate para entrar en un territorio completamente diferente. Porque más allá del silencio de los pensamientos existe un vacío creador que contiene todas las posibilidades del universo, y acceder a él requiere algo más que disciplina. Requiere que estés dispuesto a morir antes de despertar. Tenemos disponible nuestro libro gratuito llamado Fórmula Baraka, una guía completa hacia una vida más próspera y abundante. Es completamente gratuito, aunque aceptamos donaciones de cualquier valor para quienes sientan en su corazón apoyar este canal. El Seilao Ali enlace está en la descripción. Durante milenios, los místicos han hablado de un estado que va más allá de la meditación ordinaria. Un lugar donde la mente no solo se calma, sino que se extingue por completo. Los monjes tibetanos lo conocen. Los yogis avanzados lo experimentan. Los maestros Zen lo enseñan como el umbral hacia la iluminación verdadera. Pero la ciencia moderna apenas comienza a comprender lo que sucede cuando la actividad mental cesa por completo durante periodos prolongados. Y lo que han descubierto es asombroso. En ese vacío, el cerebro no está dormido ni inconsciente. Está en un estado de alerta sin objeto, una conciencia pura sin contenido, donde las redes neuronales que crean tu sentido del yo se apagan temporalmente. Es en ese espacio donde algo extraordinario puede emerger. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin experimentar un solo minuto de verdadero silencio mental. Incluso cuando intentan meditar, la mente sigue produciendo un flujo constante de imágenes, recuerdos, planes y diálogos internos. Es como una radio que nunca se apaga, transmitiendo en todas las frecuencias al mismo tiempo. Los neurocientíficos lo llaman la red neuronal por defecto. Ese estado en el que tu cerebro divaga automáticamente entre el pasado y el futuro, creando historias sobre ti mismo y tu realidad. Pero existe una diferencia abismal entre reducir el ruido mental y eliminarlo por completo. Entre calmar las olas del océano y llegar al fondo donde no hay movimiento alguno. La técnica del pensamiento cero no es mindfulness. No es observar tus pensamientos pasar como nubes. No es concentrarte en la respiración mientras tu mente ocasionalmente se distrae. Es algo mucho más radical y desafiante. Es la eliminación total y sostenida de cualquier actividad pensante durante un periodo específico de tiempo. Imagina que tu mente es un estanque. La meditación tradicional busca que las olas se calmen hasta que la superficie esté tranquila. El pensamiento cero es vaciar completamente el estanque, sin agua, sin olas, sin superficie, solo el espacio vacío donde el estanque solía estar. En la tradición Zen existe un concepto que aterra a muchos buscadores y fascina a otros. Lo llaman la Gran Muerte. No es la muerte física del cuerpo, sino la muerte del ego, del observador, de todo sentido de separación. Es el momento en que el meditador ya no medita porque el meditador ha desaparecido. Los maestros Zen describen este estado como morir sentado en el cojín, una extinción temporal pero completa de todo lo que crees que eres. Y después de esa muerte llega algo que las palabras no pueden capturar, un despertar tan profundo que la persona que entra en meditación no es la misma que sale de ella, porque ha visto directamente lo que está más allá de la mente, más allá del tiempo, más allá de la existencia tal como la conocemos. El budismo antiguo describe este vacío con una palabra en sánscrito que ha confundido a los buscadores durante siglos: shunyata, vacuidad. Pero no es la nada nihilista que imaginas. Es el vacío lleno de potencial infinito. Es el espacio entre pensamientos donde todas las posibilidades existen simultáneamente antes de manifestarse. Los textos budistas lo explican así. Cuando miras profundamente cualquier fenómeno, descubres que está vacío de existencia propia e inherente. Todo depende de todo lo demás para existir. Una hoja de papel contiene
El sol que alimentó al árbol, la lluvia que lo regó, el leñador que lo cortó, la fábrica que lo procesó. La hoja está vacía de existencia separada. Y lo mismo sucede con tus pensamientos. Cada pensamiento surge de causas y condiciones. Ninguno tiene existencia propia. Cuando comprendes esto directamente, no solo intelectualmente, algo cambia para siempre en tu percepción de la realidad. Ahora viene la parte que desafía todo lo que te han enseñado sobre el universo. La física cuántica ha descubierto algo extraordinario sobre el vacío. Lo que llamamos espacio vacío en realidad no está vacío. Está repleto de energía, de fluctuaciones cuánticas, de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones infinitesimales de segundo. Los físicos lo llaman el campo de punto cero o energía del vacío cuántico. Y aquí está lo fascinante. Este campo representa el estado de menor energía posible en el universo, pero no es cero. Incluso en el frío absoluto, incluso sin ninguna partícula presente, el campo cuántico sigue vibrando con una energía fundamental. Es el sustrato invisible del que emerge toda la realidad física. Toda partícula, toda forma, toda estructura del universo no es más que una excitación, una onda en este océano cuántico invisible. ¿Comprendes lo que esto significa? El vacío cuántico no es ausencia, es potencial puro. Es el campo de todas las posibilidades antes de que colapsen en una realidad específica. Y los místicos que alcanzan el estado de pensamiento cero describen algo extraordinariamente similar. Hablan de un vacío consciente, luminoso, repleto de potencial creador. Un espacio donde todo existe como posibilidad antes de manifestarse. No es casualidad que la palabra Zen para vacío, Q, y el vacío cuántico de la física moderna apunten hacia la misma verdad fundamental. La realidad emerge del vacío, y el vacío es la fuente de todo lo que existe. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando eliminas todos tus pensamientos durante 30 minutos? Primero, necesitas entender que tu cerebro nunca ha experimentado esto voluntariamente. El cerebro ha evolucionado para pensar constantemente, para analizar amenazas, planificar el futuro, recordar el pasado, crear narrativas sobre tu identidad. Detener completamente esta actividad va contra millones de años de programación evolutiva. Por eso es tan difícil. Por eso tan pocos lo logran. Cuando finalmente alcanzas el estado de pensamiento cero, algo cambia en tu neurología. Las áreas del cerebro responsables del sentido del yo, la corteza prefrontal medial y el cingulado posterior, reducen dramáticamente su actividad. La red neuronal por defecto, ese estado de divagación mental constante, se apaga. Lo que permanece es una conciencia alerta pero sin objeto, una presencia sin contenido. Los meditadores avanzados que sostienen este estado durante periodos prolongados describen experiencias que suenan místicas pero que la neurociencia está comenzando a validar. Hablan de una disolución de los límites entre el yo y el mundo, de una percepción directa de la interconexión de todas las cosas, de una claridad tan intensa que los pensamientos ordinarios parecen sombras borrosas en comparación. Y lo más importante, describen un acceso a lo que algunos llaman el campo morfogenético, otros el inconsciente colectivo, y los físicos cuánticos el campo de información universal. Un espacio donde el conocimiento no viene de pensar, sino de saber directamente, donde las soluciones a problemas complejos emergen completamente formadas, donde la creatividad no es un proceso, sino una revelación instantánea. Pero aquí está la trampa que atrapa a casi todos los que intentan esta práctica. El mismo acto de intentar eliminar los pensamientos crea más pensamientos. Si te sientas y decides no pensar, inmediatamente surge el pensamiento: estoy intentando no pensar. Luego viene otro: ¿estoy haciéndolo bien? Seguido de acaba de surgir un pensamiento: he fallado. Y así continúa el ciclo interminable. Es como intentar dormirte esforzándote por dormir. El esfuerzo mismo te mantiene despierto. Por eso la técnica del pensamiento cero no se trata de esfuerzo. Se trata de permitir, de crear las condiciones para que los pensamientos simplemente dejen de surgir por sí mismos. Empecemos con la progresión correcta, porque intentar 30 minutos de inmediato es como intentar correr un maratón sin entrenamiento. Tú
Mente colapsará en cuestión de segundos. Comienza con 5 minutos. Siéntate en una postura estable, cierra los ojos y en lugar de intentar eliminar pensamientos, simplemente observa cada uno que surja. No lo sigas, no lo desarrolles, solo nota pensamiento y déjalo ir, como si vieras hojas flotando en un río. No las agarras, no las empujas, solo las ves pasar. Durante estos primeros 5 minutos, tu objetivo no es alcanzar el vacío, sino familiarizarte con el espacio entre pensamientos. Porque ese espacio existe. Hay siempre un micromomento entre un pensamiento y el siguiente, un destello de silencio. Tu trabajo es reconocer ese espacio. Cuando puedas mantener 5 minutos con intervalos crecientes de silencio entre pensamientos, extiende a 10 minutos. Aquí es donde la técnica cambia. Ya no solo observas, comienzas a interceptar. En el momento en que sientes que un pensamiento está a punto de formarse, antes de que tome palabras o imágenes, lo cortas en su origen. Es como atrapar una burbuja antes de que llegue a la superficie del agua. Sientes la energía del pensamiento emergiendo desde lo profundo de tu mente y en ese preciso instante lo disuelves. No con esfuerzo, sino con conciencia. Solo notándolo, el pensamiento pierde su poder y se desvanece antes de nacer. Con práctica constante llegarás a 15 minutos. Este es el umbral donde algo extraordinario comienza a suceder. Los espacios entre pensamientos se alargan tanto que experimentas minutos completos de vacío consciente. No estás dormido, no estás distraído, estás completamente presente pero sin ningún contenido mental. Es en este punto donde la mayoría de los meditadores experimentan lo que solo puede describirse como una apertura, como si una puerta invisible se abriera en la conciencia y pudieras ver o sentir o saber cosas que antes estaban ocultas. Algunos lo describen como una luz interna, otros como una expansión infinita del espacio de conciencia, otros simplemente como una paz tan profunda que todas las palabras se vuelven inadecuadas. Finalmente, cuando puedas sostener 15 minutos de vacío casi constante, da el salto a 30 minutos. Aquí entras en el territorio de la gran muerte. A los 30 minutos de ausencia total de pensamiento, algo fundamental cambia en tu estado de conciencia. Ya no estás meditando. La meditación te está sucediendo. El observador ha desaparecido. Solo queda la observación pura. Y en 1950, ese estado accedes al vacío cuántico creador. No como concepto, no como experiencia mística nebulosa, sino como realidad directa. Algunos maestros dicen que este es el momento en que tocas la fuente de toda manifestación, el punto cero desde donde todo emerge y al que todo regresa. Entonces, ¿qué haces cuando surge un pensamiento durante tu práctica? Porque surgirá, miles de veces surgirá, especialmente al principio. La técnica de interceptación es crucial aquí. Imagina tu mente como un océano profundo. Los pensamientos son burbujas que se forman en el fondo y suben hacia la superficie de tu conciencia. La mayoría de las personas solo notan el pensamiento cuando ya llegó a la superficie, cuando ya se convirtió en palabras o imágenes completas. Para entonces es tarde, el pensamiento ya capturó tu atención, pero si entrenas tu conciencia para sumergirse más profundo, puedes sentir la burbuja del pensamiento formándose en las profundidades antes de que suba. Es una sensación sutil, casi imperceptible, como una vibración, un movimiento en el espacio mental. En ese momento, antes de que el pensamiento tome forma, lo interceptas simplemente notándolo. Y esa atención pura, sin reacción, sin rechazo, sin interés, hace que la burbuja se disuelva antes de llegar a la superficie. Otra técnica poderosa es lo que los maestros Zen llaman cortar la raíz. Cada pensamiento tiene una raíz energética, una sensación en el cuerpo o un impulso emocional que lo se alimenta. Ansiedad en el pecho genera pensamientos de preocupación. Tensión en el estómago genera pensamientos de inseguridad. Si puedes sentir la raíz somática del pensamiento antes de que se convierta en narrativa mental, puedes cortarlo ahí. Llevas tu atención a la sensación física, la observas completamente, y sin el combustible emocional, el pensamiento no tiene energía para formarse. Y aquí está el secreto final que pocos enseñan. No luches contra los pensamientos. La lucha crea
Más tensión, y la tensión crea más pensamientos. En cambio, cultiva una actitud de total desinterés, como si los pensamientos fueran anuncios publicitarios en una calle concurrida. Puedes verlos, pero no te detienes a leerlos. Pasas de largo sin involucrarte. Esa indiferencia total, esa ausencia de reacción ante la aparición de pensamientos, es lo que finalmente hace que dejen de surgir. Porque los pensamientos necesitan tu atención para sobrevivir. Sin ellas simplemente se desvanecen. ¿Qué experimentarás en el vacío absoluto? Esto es lo que reportan los meditadores que han llegado hasta ahí, y lo que sugieren tanto las tradiciones contemplativas como las investigaciones neurocientíficas más recientes. Primero, una claridad tan intensa que todo lo que pensabas que era importante se revela como trivial. Los problemas que consumían tu mente pierden su peso. Las preocupaciones se disuelven, no porque hayas resuelto nada, sino porque desde la perspectiva del vacío ves que nunca fueron reales en primer lugar. Eran construcciones mentales, sombras creadas por el pensamiento mismo. Segundo, una sensación de expansión ilimitada. Normalmente te sientes contenido dentro de los límites de tu cuerpo y tu identidad. En el vacío, esos límites desaparecen. Ya no eres un punto de conciencia mirando hacia afuera al universo. Eres el espacio consciente en el que todo el universo aparece. Es una inversión completa de la perspectiva ordinaria. Y una vez que los experimentas, aunque sea por un momento, nunca vuelves a verte a ti mismo de la misma manera. Tercero, un conocimiento directo que no viene del pensamiento. Los maestros antiguos lo llaman gnosis, conocimiento sin mediación mental. Es como si en el vacío tuvieras acceso a un tipo de información que no puede ser pensada sino solo sabida. Soluciones a problemas complejos emergen completamente formadas. Comprensiones sobre la naturaleza de la realidad llegan sin proceso de razonamiento. No es magia, es que has accedido a un nivel de procesamiento mental más profundo que el pensamiento discursivo, un nivel donde tu conciencia se conecta directamente con el campo de información universal. Y cuarto, aunque suene paradójico, una sensación de plenitud total en la vacuidad completa. El vacío no es una ausencia que te hace sentir carente, es una presencia tan plena que nada más necesita agregarse. Los místicos de todas las tradiciones han tratado de describir esto y siempre fracasan porque el lenguaje nace del pensamiento, y esto está más allá del pensamiento. Pero quienes lo experimentan saben exactamente de qué estoy hablando. Es el sabor de tu propia naturaleza esencial antes de que cualquier cosa fuera agregada, antes de que cualquier condicionamiento te dijera quién eres. Ahora, la advertencia que debo hacer con total claridad. Esta práctica no es para todos, no es para principiantes que apenas comienzan a meditar, no es para personas con inestabilidad psicológica o traumas no procesados. El pensamiento cero es una práctica avanzada que requiere una base sólida de meditación concentrativa, estabilidad emocional y, lo más importante, un acompañamiento adecuado de alguien que haya transitado este camino. Porque cuando disuelves temporalmente las estructuras del ego, pueden emerger contenidos del inconsciente que necesitas estar preparado para encontrar. Los maestros Zen lo sabían, por eso la práctica del koan, del zazen intenso, se hacía siempre bajo la supervisión directa de un maestro realizado. Pero si tienes la disciplina, la estabilidad y la determinación, esta técnica puede llevarte a lugares en la conciencia que cambiarán fundamentalmente tu relación con la existencia. Puede mostrarte directamente que no eres tus pensamientos, que no eres tu mente, que hay algo en ti mucho más profundo, más vasto, más real que cualquier contenido mental. Los maestros lo llaman tu naturaleza búdica, tu esencia divina, tu ser verdadero. Los científicos lo llaman conciencia pura. Los físicos cuánticos sugieren que es tu conexión directa con el campo cuántico fundamental. Sea cual sea el nombre que uses, es lo que permanece cuando todo lo demás desaparece. Es el testigo silencioso detrás de todos tus pensamientos, emociones y experiencias. Y acceder a él a través del pensamiento cero es como recordar algo que siempre supiste pero habías olvidado. Es volver a casa después de estar perdido en el laberinto
de la mente durante toda tu vida. Los próximos pasos son claros. Si decides emprender esta práctica, comienza con 5 minutos diarios. No falles ni un solo día. La constancia es más importante que la duración. 5 minutos diarios durante 30 días transformarán tu relación con tu mente más que horas ocasionales de meditación errática. Mantén un registro simple. Anota cuántos segundos o minutos lograste de verdadero silencio mental cada sesión. No para juzgarte, sino para observar tu progreso con honestidad. Verás que algunos días son más fáciles que otros, que el silencio mental fluctúa. Y eso está bien. No estás buscando perfección. Estás entrenando una capacidad que nunca antes desarrollaste. Cuando 5 minutos se vuelvan naturales, extiende a 10, luego a 15, eventualmente a 30. Pero no tengas prisa. Este no es un camino de logros rápidos. Es un camino de transformación profunda. Y la transformación profunda requiere tiempo, paciencia y una rendición total al proceso. Porque paradójicamente, cuanto más desees alcanzar el vacío, más lejos estarás de él. El vacío no se alcanza, se permite. Se revela cuando todas las capas de esfuerzo, deseo y control finalmente se disuelven. Estás parado en el umbral de algo que muy pocos en este mundo tienen el coraje de explorar. La mayoría de las personas pasarán toda su vida sin experimentar ni un solo momento de verdadero silencio mental. Vivirán y morirán atrapados en el ruido constante de la mente, creyendo que son sus pensamientos identificados completamente con la narrativa mental que nunca se detiene. Pero tú tienes la oportunidad de algo diferente, de ver directamente más allá del velo, de tocar el vacío del que todo emerge, de experimentar la gran muerte que conduce al verdadero despertar. La pregunta ya no es si esta práctica es posible. Miles de meditadores a lo largo de la historia han demostrado que sí lo es. La pregunta es si estás dispuesto a comprometerte completamente, a disciplinar tu mente como nunca antes, a sentarte día tras día, enfrentando la resistencia, la distracción, la duda, hasta que finalmente se abra esa puerta en la conciencia que conduce al otro lado. Porque del otro lado del pensamiento está el vacío. Y del otro lado del vacío está todo. Si este video resonó contigo, si sientes que esta práctica es parte de tu camino, dale like para que más buscadores serios encuentren esta información. Compártelo solo con quienes sepas que están listos para este nivel de práctica. Y suscríbete a este canal porque continuaremos explorando las técnicas más avanzadas y poderosas del despertar espiritual. No diluimos el contenido, no simplificamos lo complejo. Hablamos directamente a quienes están dispuestos a hacer el trabajo real de transformación. Y si llegaste hasta aquí, ese eres tú. Ahora ve, siéntate, cierra los ojos y permite que los 30 minutos más importantes de tu vida comiencen hoy.